Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Colegio Médico del Perú. Les saluda el doctor Edgar Coila, médico asistente de la UCI Pediátrica del Hospital Revalidati de Salud. Vamos a desarrollar el tema de manejo de falla respiratoria COVID-19 con cánula de alto flujo en pediatría. Primero quisiera contextualizar, dado que estamos en medio de una pandemia. Como saben, desde el punto de vista epidemiológico, el año se divide en semanas epidemiológicas. La Dirección General de Epidemiología, por ejemplo, nos muestra el número de casos o de episodios de neumonía en menores de 5 años desde el año 2016 hasta la actualidad. Y podemos reconocer que en ciertos periodos de cada año hay un aumento significativo del número de neumonías. Este periodo suele corresponder al invierno, ¿no? En la semana, por ejemplo, en el 2016, la semana 15, 16, 17, se dispara el número de casos de neumonía. Esto se viene repitiendo casi todos los años y esto ha sido siempre así. Genera en los que trabajamos en cuidados intensivos crisis intermitentes de falta de camas de cuidados intensivos. Sabemos que en estos periodos aumentan los casos de neumonía, generalmente en niños menores de 2 años, y estos casos son generalmente asociados a infecciones de causa viral, por ejemplo la bronquiolitis, quizá una de las causas más frecuentes. Sin embargo, en el año 2020, desde que empezó la pandemia, ha habido una reducción muy importante del número de casos de neumonía. Esa reducción importante se sigue manteniendo con un ascenso levemente, un ascenso leve a lo largo del 2020 y en el año 2021. Este último reporte es el reporte de la semana epidemiológica 18. Estamos ya muy cerca de empezar el invierno, ¿no es cierto? Y lo que se esperaría, si nosotros miramos los años anteriores, es que haya un repunte de número de casos de neumonía en este año 2021. Sin embargo, las medidas de distanciamiento social, el reforzamiento de las medidas de higiénico-dietéticas, quizá el mayor cuidado por parte de los padres hacia sus hijos, todavía no nos muestra que haya un aumento del número de casos de neumonía. Sin embargo, creo que tenemos que estar atentos porque la movilidad social que ha aumentado puede traer consigo también mayor número de episodios de neumonía de las causas comunes que antes conocíamos, ¿no? Sin embargo, en la población pediátrica, que posiblemente la proporción de niños infectados es muy similar a la proporción de adultos infectados, el número de neumonías se ha reducido. Lo que nos hace pensar, o lo que ya se sabe también, es que las infecciones por SARS-CoV-2 en la población pediátrica es generalmente asintomática o si no, tiene una presentación clínica leve o muy leve. La distribución de estas neumonías a lo largo de los años y semanas epidemiológicas por regiones es muy similar, es decir, en todas las regiones, ya sea costa, sierra y selva, la tasa de neumonías por 10.000 menores de 5 años es similar en la costa, en la sierra, en la selva. Y que también del mismo modo, después de la cuarentena y las medidas higiénico-dietéticas adoptadas a nivel nacional, en todas las regiones se ha reducido de manera muy significativa el número de casos de neumonía en menores de 5 años. Quiere decir que, por ejemplo, si hablamos un poco del friaje, el friaje afecta a todas las regiones, no solamente a las regiones altoandinas. El problema posiblemente está en que en las regiones altoandinas no tienen capacidad de respuesta frente a este aumento significativo del número de casos de neumonía y los niños fallecen no por el frío, sino por falta de atención. Eso lo sabemos los que trabajamos en Lima, porque en las épocas de invierno, como ya mencioné hace un momento, tenemos unas crisis de falta de camas de cuidados intensivos para la atención de estos niños, ¿no? El invierno viene y generalmente trae consigo un aumento importante del número de casos de neumonía que hacen que se generen crisis intermitentes a lo largo de todos los años, ¿no? Eso no ha pasado después de la pandemia porque se ha reducido por las medidas que ya conocemos de manera muy significativa las infecciones comunes de los niños, las infecciones comunes. Sabemos también en relación a la infección por SARS-CoV-2 que hay un estudio publicado por la CDC, es uno de los estudios más grandes posiblemente, tiene una muestra de 570 que recoge todos los casos de infecciones graves en niños con infecciones graves asociadas a SARS-CoV-2. Ellos han hecho una distribución o una clasificación de estos casos que se han recogido, ¿no? Y las han clasificado en tres grupos, ¿no? Un grupo de niños que han desarrollado un compromiso fundamentalmente hemodinámico, al cual le han llamado el síndrome inflamatorio multisistémico,
un grupo de niños que hace un compromiso respiratorio fundamentalmente y posiblemente estos niños tienen el ya conocido COVID-19 o enfermedad por coronavirus. Y luego un tercer grupo, aquellos que desarrollan un síndrome parecido a la enfermedad de Kawasaki o Kawasaki-Like, ¿no? También se sabe, por ejemplo, a raíz de estos estudios, que estas clasificaciones o estas clases tienen sus características. Aquellos niños, por ejemplo, que desarrollaron un compromiso fundamentalmente respiratorio, ¿no? Sospechan de que se trata de enfermedad por coronavirus. ¿Por qué? Porque estos niños desarrollan la enfermedad en el momento en que hay replicación viral, en el momento en que hay replicación viral. Por lo tanto, este grupo es un grupo que tenían normalmente PCR positivo, prueba molecular positiva, y ausencia de anticuerpos. Y tenían compromiso fundamentalmente respiratorio, es decir, hacían neumonía por SARS-CoV-2. El primer grupo en el cual encontraron compromiso fundamentalmente hemodinámico se desarrolla posiblemente semanas después del inicio de la infección por coronavirus, ¿no? Y le han llamado el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2, que alrededor de la cuarta semana después de la infección se desarrolla. Y la característica laboratorial es que normalmente estos tenían PCR negativo y un marcador de anticuerpos muy importante, lo que quiere decir que es que tuvieron la infección. Entonces, si nosotros queremos contextualizar el uso de la cánula de alto flujo en SARS-CoV-2, diríamos que si nosotros tenemos niños con compromiso respiratorio, ¿no? Cuya prueba de anticuerpos es negativa y una prueba de antígenos es positiva, y tenemos signos claros, tanto clínicos como radiológicos de neumonía, pues posible que ellos son los que se puedan beneficiar de la cánula de alto flujo. En cambio, si nosotros tenemos un compromiso hemodinámico fundamentalmente, el síndrome inflamatorio multisistémico, acá más bien la atención tiene que estar centrada en mejorar la función hemodinámica y con ello consecuentemente se puede mejorar la función respiratoria. Entonces, en el niño, cuando el SARS-CoV-2 ingresa al cuerpo humano, puede tomar la ruta de infección asintomática, es la más común por fortuna en la población pediátrica, o puede desarrollar la infección sintomática o COVID-19, ¿no? De una forma leve, moderada, grave o crítica. En los casos en que se desarrolle enfermedad moderada o grave, que son los muchos menos, ¿no? Ahí posiblemente esto se pueda beneficiar de la cánula alto flujo. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos realizamos una publicación donde mostramos nuestra experiencia, un número de casos hospitalizados en la UCI COVID, ¿no? Donde presentamos un total de 36 casos que fueron atendidos desde el 20 de abril, el primero de ellos, y el último paciente que fue dado de alta el 23 de octubre, en ese periodo, ¿no? En ese periodo tuvimos 36 ingresos a la UCI COVID, y de estos 36 ingresos clasificados ya en las presentaciones clínicas que hemos mencionado, tuvimos 3 pacientes con las características de COVID-19 o enfermedad por coronavirus, que tuvieron un problema fundamentalmente respiratorio y tuvieron dos de ellos prueba molecular positiva. Estos 3 pacientes, los 3 tenían una comorbilidad importante, malformaciones o inmunodeficiencia. Luego tuvimos 13 pacientes que desarrollaron síndrome inflamatorio multisistémico. Como ven, la neumonía por coronavirus en pediatría es poco frecuente. Es poco frecuente, sin embargo, es posible que con la segunda ola hayamos tenido algunos casos más, ¿no? Pero en general es poco frecuente y por lo menos por lo reportado por la Dirección General de Epidemiología, lo que vemos es que el número de casos de neumonía en menores de 5 años, si bien se ha incrementado de manera muy leve, todavía no está siquiera en niveles históricos y mucho menos en los picos normalmente esperados en los meses de invierno. De modo que el gran número de neumonías que vamos a tener posiblemente, quizás si es que se reinicia la movilización, la movilidad social, ¿no? O ya se ha reiniciado y esto puede conllevar a infecciones comunes que siempre hemos tenido, van a ser las de siempre: bronquiolitis, neumonía por influenza, coqueluche, etcétera, ¿no? Bueno, esta experiencia que tenemos nosotros reportada del Hospital Revaliati y de la UCI pediátrica, por ejemplo, en relación a los casos de neumonía por grupos etarios del año 2015 al 2018,
nosotros hemos encontrado que el 15,8% de los pacientes de ese periodo tuvieron o ingresaron por neumonía, ¿no? Es decir, 182 pacientes. Y de estos pacientes, en su gran mayoría fueron niños menores de 1 año. Entonces, lo que quería decir, mostrar en esta gráfica es que, como se suele esperar, el número de casos de neumonía es siempre más grande en los niños menores. Entonces, todos los niños menores de 2 años en nuestra UCI, en el periodo 2015 a 2018, todos los niños pasaron de ser atendidos, digamos, de la emergencia o de hospitalización con oxigenoterapia, y ante el fracaso de la oxigenoterapia se les tuvo que dar ventilación mecánica invasiva. Es decir, nosotros no usábamos ningún tipo de soporte no invasivo, ¿no? Por lo menos de manera rutinaria, no se usaba. Probablemente algunos de estos niños podrían haberse beneficiado de algún tipo de soporte no invasivo, ya sea CPAP o ya sea cánula de alto flujo, y quizá podríamos haberlos rescatado de una intubación, porque la intubación y la ventilación mecánica conlleva muchos problemas y complicaciones también. En el caso de la bronquiolitis, y voy a enfocar un poco más en este tema porque saben ustedes que es uno de los problemas más comunes, ya el SARS-CoV-2 también causa neumonía, pero como ya hemos visto, causa en una cantidad muy pequeña que al final no es muy significativa, ¿no? Y si es que causa neumonía, probablemente el enfoque terapéutico va a ser muy similar al enfoque terapéutico de la bronquiolitis, porque se trata también de un virus, ¿no? Tanto la guía británica, en el caso de la bronquiolitis, como la guía de práctica clínica de bronquiolitis, en nuestro país nos dicen que no debemos usar para tratar bronquiolitis ninguno de estos medicamentos. No debemos usar antibióticos porque no tiene validez demostrada. No usar solución salina hipertónica, acá sí difiere con la guía de nuestro país, donde sí nos sugieren que debemos usar, ¿ya? Sin embargo, los británicos no lo usan. No debemos usar adrenalina, no debemos usar salbutamol, montelukast, bromuro, corticoides sistémicos inhalados, etc. Es decir, no existe ninguna medicación que haya demostrado que los niños con bronquiolitis o con neumonía viral puedan beneficiarse de estos medicamentos. ¿No? No existe. Por lo tanto, no debemos usarlos, por lo menos no hacerlo de manera rutinaria, sino que cada caso debe ser individualizado. Entonces, frente a la gravedad de una neumonía, el enfoque terapéutico tradicional, es decir, que normalmente nosotros por lo menos teníamos antes del 2018, y si nos apegamos a las guías de práctica clínica, solamente podemos ofrecer medidas generales en el caso de neumonía viral. Y una de las más importantes es el reposo. Estamos hablando de lactantes. ¿Cómo lograr que un lactante repose o descanse? Fundamentalmente, eso se puede lograr con que el niño esté tranquilo y no llore, ¿no? O sea, tenemos que hacer una serie de medidas para que el niño esté tranquilo y no llore, como por ejemplo, que esté al lado de su madre, como por ejemplo, que no haya ruidos molestos o un trato hostil, o por ejemplo, que no se le esté punzando de toma de muestras de manera muy seguida. Es muy importante tomar en cuenta que no existen medicamentos para tratar neumonías virales y que una de las medidas generales más importantes es el reposo. Y tenemos que buscar, donde estemos trabajando, cómo lograr que el niño repose o no llore. Luego tenemos la hidratación, que es fundamental, porque el niño con el trabajo respiratorio se puede deshidratar, o incluso el trabajo respiratorio puede impedir que pueda lactar bien y se puede deshidratar. Luego también es importante que el niño continúe alimentándose. El uso de antibióticos será obviamente analizado de manera individual. Y no tenemos más herramientas porque los medicamentos, como vimos ya en las diapositivas anteriores, no funcionan. No funcionan. Entonces, estas son las medidas más importantes, ¿no? Si además de ello el niño sigue con agitación importante y vemos que la saturación de oxígeno empieza a caer, entonces nos agarramos de una segunda herramienta que es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia tiene muchas formas, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, de la oxigenoterapia de bajo flujo. Tenemos ahí la cánula nasal y la máscara de reservorio, ¿no? Podemos colocar también en este grupo las nebulizaciones, la máscara simple, etcétera, y las de alto flujo, que es la máscara Venturi, ¿no? Quien tiene experiencia en el manejo de los niños con bronquiolitis o lactantes con bronquiolitis que necesitan oxigenoterapia, se habrá dado cuenta que los lactantes normalmente toleran
relativamente bien una cánula nasal. Pero cuando uno le pone la máscara o empieza a nebulizar, el niño empieza a llorar. El niño empieza a llorar y esto obviamente va a generar que el niño no pueda descansar y aumente el trabajo respiratorio. Si nosotros provocamos llanto y aumento del trabajo respiratorio, vamos a propiciar a que el niño se agote o se canse. Es muy importante entonces buscar la manera de suministrar oxigenoterapia sin que el niño llore. Conseguir esto es realmente difícil porque los niños no toleran las máscaras y no toleran las nebulizaciones, salvo algunos que otros, pero en general ellos no toleran y entonces lloran, ¿no? De modo que dentro de las herramientas que tenemos en oxigenoterapia, quizá la que nos sirve más es la cánula binasal y las otras que también nos sirven, no vamos a decir que no nos sirven, hay que tomarlas con cuidado y hay que buscar la manera de que puedan recibir oxígeno sin que el niño llore. Por eso es muy importante que el niño, por ejemplo, esté con su madre. Si fracasara la oxigenoterapia, estamos hablando de un enfoque tradicional y el niño sigue saturando bajo, se sigue agotando, está con más agitación, etcétera, lo que tenemos es el soporte invasivo, tenemos que intubar al paciente. Esto es lo que tenemos, es lo que hacíamos por lo menos en el Hospital Revalidati hasta el 2018. No teníamos otra herramienta, digamos, intermedia que pudiera evitar que el niño llegase a la ventilación mecánica invasiva. ¿Qué hacer cuando fracasa la oxigenoterapia? ¿No? Eso es digamos, no teníamos herramientas y simplemente nosotros teníamos que intubar. Y la experiencia que les he mostrado en las gráficas anteriores era esa experiencia, es decir, que niños que fracasaban con la oxigenoterapia se tenían que intubar. Y es muy importante recordar, esto sí me parece muy importante, que la oxigenoterapia también tiene complicaciones. Si nosotros tenemos un niño con cánula binasal y sabemos cuál es el rango de FiO2 y si vemos que con eso no satura bien, le ponemos una máscara Venturi y no satura bien y le ponemos máscara de reservorio, ¿no? Y con ello hemos conseguido que el niño sature 94% o 95% y nos sentimos tranquilos. Esto no puede pasar porque el oxigenoterapia también genera complicaciones sumamente graves y que pueden hacer que el niño se complique más todavía de lo que usualmente le trae la enfermedad. La administración inadecuada de oxígeno en concentración y tiempo puede ser contraproducente, ¿no? Una de las complicaciones, por ejemplo, es que si el niño inhala excesivamente oxígeno, puede aumentar la concentración de oxígeno en sangre y esto reduce, ¿no?, los receptores sensibles para la respiración. También puede aumentar la concentración de oxígeno, ¿no?, que puede reducir, o sea, tiene un efecto paradójico y genera reducción de la frecuencia respiratoria con aumento de la concentración de CO2 y que incluso podría llegar hasta la parada respiratoria. De modo tal que el oxígeno no es la solución siempre. Cuando nosotros empezamos a dar oxígeno a alta concentración, tengan la seguridad de que ese niño va a fracasar. Puede pasar la guardia con 12 horas o 24 horas con la máscara y el niño está saturando bien. Pero en las próximas horas, este niño se va a intubar. Digamos, una experiencia repetitiva que nosotros solemos ver, ¿no? No podemos dejar a un niño con concentraciones altas de oxígeno. Tenemos que buscar una manera tal de que su saturación esté por encima, por ejemplo, de 92 o 93, con FiO2 de menos de 0.4 o 0.5 en el peor de los casos. Y acá ustedes tienen, por ejemplo, todos los sistemas de oxigenoterapia, los FiOs que pueden alcanzar, los FiO2 que pueden alcanzar y los flujos que se pueden alcanzar. Fíjense que la cánula nasal nos puede dar un máximo de 0,3 de FiO2, ¿ya? Y que en el caso de los neonatos podemos usar flujos de 0,5 hasta 1 litro. No podemos usar más. Y en el caso de los lactantes de 0,25 a 2,5. Tampoco nos podemos ir más allá de 2,5 litros. Porque el aire que respira, en el caso de la cánula nasal, es un aire, si bien es húmedo, porque viene oxígeno humidificado, es aire frío. Y eso genera mucha incomodidad. La cánula nasal de alto flujo, por ejemplo, ya sí nos da un flujo variable, ya vamos a hablar justamente de eso. El fracaso de la oxigenoterapia convencional, ¿no es cierto? La máscara Venturi o la máscara simple, ¿no? Esas son las opciones que yo tengo cuando fracasa la cánula binasal, ¿no? Es decir, está con cánula binasal y el niño está saturando 91, 92, tengo que dar un poco más de oxígeno, ¿no? Estas no son alternativas, ¿ya? Por eso lo he puesto en rojo.
No son alternativas la nebulización continua, porque es demasiado oxígeno hacia el niño. Esto genera también mucha incomodidad con el niño y por lo tanto llanto, y el llanto aumenta el trabajo respiratorio y el aumento del trabajo respiratorio va a provocar el agotamiento del niño. La máscara de reservorio tampoco es una alternativa. ¿Ya? Puedes colocar tanto la nebulización o la máscara, si quieren, de manera transitoria, es decir, por minutos nada más, hasta que yo consiga otra herramienta que pueda sustituir a la oxigenoterapia convencional, ¿no? Pero no puedo dejar a un niño horas, 12 horas, 24 horas, con sistemas que me van a dar altas concentraciones de oxígeno, porque sé ya que estas me van a provocar una serie de complicaciones, ¿no? El problema de la máscara y del Venturi, ya lo he mencionado, pueden provocar llanto en el lactante porque no toleran normalmente la máscara, salvo algunos niños, ¿no? Llanto porque tengo que separar a la madre, ¿no? Llanto por dolor, es muy importante esto, ¿no? Las punciones de gasometría, exámenes auxiliares, medicamentos, el baño para bajar la fiebre, el ambiente hospitalario hostil, todo esto va a aumentar el trabajo respiratorio, ¿no? Entonces, tengo que trabajar sobre todo esto, ¿no? Y si usamos mecanismos de oxigenoterapia con concentraciones altas, ya conocemos las complicaciones de la oxigenoterapia. Por tanto, ¿qué tenemos? ¿Qué herramientas más, con qué herramientas más podemos contar a la hora de tener el fracaso de la oxigenoterapia en un niño con neumonía viral o bronquiolitis, ¿no? Porque puede ser también neumonía por SARS-CoV-2, ¿no? Tenemos los sistemas de presión continua, ¿no? Tenemos los sistemas de distensión pulmonar continua. El soporte respiratorio no invasivo. Entonces hay un punto intermedio entre la oxigenoterapia y el soporte respiratorio invasivo, ¿no? Ese punto intermedio se conoce como el soporte respiratorio no invasivo. Y en el caso de pediatría, también en adultos ya, los podemos clasificar en dos grupos. Un grupo que se conoce como la ventilación mecánica no invasiva, que me genera presión a 2 niveles, de esto no vamos a hablar, ¿ya? Y otro grupo de sistemas que me van a generar presión de distensión pulmonar continua. Es decir, además de suministrar oxígeno, van a suministrar presión para inflar el pulmón de manera permanente, quizás de manera más sencilla se puede decir así, ¿no? Y tenemos dos sistemas, las cánulas de alto flujo y el CPAP de burbuja. Vamos a comentar entonces las cánulas de alto flujo, ¿no? Entonces, ¿qué es la cánula de alto flujo? Es un sistema de soporte no invasivo que me va a dar presión de distensión pulmonar continua, además de darme oxígeno. La historia de España, por ejemplo, en relación al uso de la ventilación mecánica no invasiva, fíjense cómo en el año 2000 ellos usaban solamente ventilación mecánica invasiva en una UCI de un hospital universitario de España, ¿no? Solo ventilación invasiva. Todos los pacientes se intubaban. Es prácticamente lo que pasaba con nosotros en el 2018, les he mostrado en la gráfica, ¿no? En la diapositiva anterior. Pero ellos en el año 2000 tenían ese problema. Y paulatinamente pasaban los años, en el año 2007, por ejemplo, fíjense cómo en la UCI se usa más ventilación, UCI pediátrica, más ventilación no invasiva que ventilación invasiva, ¿no? Y en los años subsiguientes, así llegamos al 2020, seguramente lo que más se usa ahora es ventilación no invasiva y tratan de no llegar a la ventilación invasiva, ¿no? Nosotros estamos, como ven, más de 20 años atrasados en esta situación, ¿no? Porque no usamos ventilación no invasiva. Y la ventilación no invasiva o el soporte no invasivo se puede usar antes de intubar a un paciente o después de intubar a un paciente. La ventilación o el soporte no invasivo antes de intubar y después de intubar. Antes de intubar y después de intubar. ¿Y cómo el uso del soporte no invasivo antes de intubar cobra o tiene más importancia? O sea, ellos usan soporte no invasivo antes de intubar al paciente, ¿no? Y esa es en realidad la idea. ¿Por qué? Porque si yo uso soporte no invasivo antes de intubar, puedo prevenir que un grupo importante de niños no lleguen a intubarse. En nuestro país, empujados por la pandemia, por la tragedia que estamos atravesando, recién este jueves 20 de mayo del 2021, en el Diario Oficial del Peruano, fue publicado un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para la implementación de centros de alto flujo, para ampliar la oferta de servicios de salud durante la emergencia sanitaria declarada por COVID-19.
Fíjense, en el año 2021 y en España hace muchísimos años ya se tenía muy claro que el soporte no invasivo era una herramienta muy importante para prevenir, digamos, intubaciones y todas las complicaciones que esto significa, porque si nosotros recordamos lo que nosotros pasábamos en las emergencias y en las UCIs pediátricas, es una situación muy similar en las emergencias y UCIs de adultos. Prácticamente no había soporte no invasivo. Y ha aparecido esto como una necesidad, porque a la falta de camas de cuidados intensivos y a la falta de ventiladores, teníamos que buscar una herramienta alternativa. Pero esta herramienta alternativa ya existía hace 20 años en otros países y nosotros recién estamos implementando, empujados por una tragedia, ¿no? Pero que esta tragedia nos sirva, ¿no?, a aprender de que sí, efectivamente, hay estrategias mucho más baratas, hay estrategias que pueden mejorar y reducir las complicaciones de la ventilación mecánica invasiva. Hay estudios ya hechos incluso en pacientes con COVID, es un estudio hecho en adultos, ¿no?, donde el uso del soporte de la cánula nasal de alto flujo en adultos reduce de manera significativa la probabilidad de quedar libre de intubación. Fíjense, ¿no?, cómo se reduce. Los que usan cánula de alto flujo se intuban menos, con una diferencia muy significativa. Y en el caso de pediatría también hay estudios que han demostrado que en niños con bronquiolitis, por ejemplo, que usan el cánula de alto flujo, entonces la proporción de niños libres de tratamiento, de fracaso al tratamiento, de la oxigenoterapia, es mayor. Los niños que usan alto flujo tienen menos tasa de fracaso, por lo tanto menos intubación que los niños que usan una oxigenoterapia estándar. Y la diferencia es significativa, ¿no? Es decir, estamos obligados por la ciencia a utilizar técnicas de soporte no invasivo y ahora más obligados todavía por la pandemia, sobre todo en la población adulta, ¿no?, porque ellos ahorita están con la gran necesidad de camas y de ventiladores. ¿Qué es la cánula de alto flujo? Entonces es un sistema que proporciona oxígeno mezclado, mezcla aire y oxígeno, aire y oxígeno, ¿sí? También proporciona oxígeno caliente y húmedo a través de una interfaz nasal que está especialmente diseñada para ello. No se puede usar las cánulas convencionales, ¿no? Estamos hablando de cánulas especiales. Y permite el uso de flujos altos de oxígeno, de flujos altos de aire, ¿no?, de hasta 2 litros por kilo minuto de manera segura. Por ejemplo, si el niño pesa 10 kilos, yo puedo usar por la nariz flujos de hasta 20 litros por minuto. Si el niño pesa 5 kilos, podría usar flujos de hasta 10 litros por minuto. Recuerden ustedes que la cánula neonatal no puede usar flujos más allá de 1 litro, la neonatal. Y en el caso de pediatría, la cánula pediátrica no podría usar flujos de más de 2,5 litros. Estamos hablando acá entonces de flujos muy altos. Son flujos muy altos que van a superar el flujo inspiratorio pico, es decir, todo lo que el niño respira va a ser el aire que viene de la cánula de alto flujo, ¿no? Aporta entonces un flujo de oxígeno mezclado por encima del flujo pico inspiratorio por la cánula nasal. Es aire caliente y húmedo que mejora la compliance, la elastancia pulmonar. Y esto es más importante, creo yo, es que disminuye el trabajo respiratorio y la resistencia inspiratoria. El niño respira con más facilidad. Y habíamos hablado mucho del trabajo respiratorio, ¿no? Porque el trabajo respiratorio, es decir, el uso de los músculos accesorios para seguir respirando, es, digamos, muy importante que esto se reduzca para evitar el agotamiento del niño. Entre otras cosas, también ven ustedes, ¿no?, los mecanismos por los cuales ayudaría la cánula de alto flujo, ¿no? No me voy a quedar con los más importantes, ¿no?, me parece, que es el de reducir el trabajo respiratorio, va a reducir el cansancio. Y como es una cánula, es mucho más fácilmente tolerada que una máscara. Entonces el niño no llora o llora poco y puede estar incluso con la madre. O la madre lo puede cargar sin ningún problema, o incluso le puede dar de lactar. Y el niño entonces está más tranquilo, llora menos, le estoy dando una oxigenoterapia medida porque yo puedo regular con mucha precisión la cantidad de oxígeno y también le estoy dando presión de distensión continua. Entonces hay muchas maneras por las cuales usando la cánula de alto flujo hay una reducción del trabajo respiratorio y una de ellas importante es que permite que el niño pueda estar más cómodo y por lo tanto llore menos y
y se canse menos. Este es el sistema de cánula de alto flujo que ya muchos de ustedes posiblemente ya lo conocen. Es muy sencillo en realidad. Consta de un blender o un mezclador. Este mezclador necesita entonces una fuente de oxígeno y una fuente de aire comprimido generalmente. Y tiene una perilla que me va a ayudar a mezclar el aire y el oxígeno para que tenga una concentración de oxígeno precisa. Yo puedo colocar FiO2 de 0,5, 0,7, 100% o 0,21, etc. Entonces puedo regular la cantidad de oxígeno de manera precisa que va a salir a través de unos conectores hacia un sistema de calentamiento y humidificación de aire. Este sistema de calentamiento y humidificación de aire debe contar con un suministro de agua destilada generalmente para que pueda generar aire húmedo y caliente a una temperatura cercana a 37 grados, ¿no? De 33 a 37 grados. De tal modo que el aire que viaja por este corrugado es aire caliente y húmedo. Dentro del corrugado hay un cable calentador, ¿no? Que mantiene el aire caliente y húmedo. Viaja el aire caliente y húmedo a una concentración de oxígeno que yo conozco porque lo he marcado en la perilla, y acá tengo un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura me está diciendo que el aire que está llegando a este punto tiene una temperatura de 37. Si por ejemplo me dice que está llegando a 35, el calentador se activa y empieza a calentar mucho más. Si me dice está en 39 o 40, el calentador se detiene un poquito y empieza a enfriar, de tal manera que es un termostato, trata de mantener la temperatura fija, ¿no? Y si hay variaciones, intenta regular la temperatura. Así funciona este sistema de humidificación y calentamiento de aire. Entonces llega el aire a este punto, medido por un sensor de temperatura a una temperatura cercana a la temperatura corporal, y sigue viajando a través de la cánula nasal especialmente diseñada. Esto no es una cánula convencional, es una cánula especial, ¿no? Cuyo diámetro interno es mayor que el diámetro de las cánulas convencionales, es mayor, ¿ya? Y tienen también sistemas de aislamiento, porque acá el aire es frío y el interior es caliente y puede haber condensación. Tiene un sistema especial de aislamiento y finalmente llega a la nariz del niño, ¿no? Y es muy importante recordar que cuando hablamos de cánula de alto flujo, el diámetro interno de la cánula no debe obstruir la fosa nasal, como ven acá. Esto es lo correcto, ¿no? La cánula no obstruye la fosa nasal, como en este caso. Acá la cánula está tapando la narina. Esto es incorrecto. Esto se tiene que hacer en el CPAP, pero en la cánula de alto flujo no es necesario obstruir. Tiene que haber una zona en la cual el niño puede respirar con tranquilidad. Esto genera mucha comodidad para el niño, ¿no? Porque no siente que algo le esté chocando en la narina, ¿no? Entonces el niño respira aire con oxígeno controlado, caliente, húmedo, y como es así, yo puedo darle flujos mucho más altos del que normalmente debe tolerar un niño. Entonces hay en el mercado muchos tipos de cánulas, cada uno está diseñado para soportar un flujo máximo. Por ejemplo, una para prematuro soporta flujos de 8 litros por minuto, uno para un infante de hasta 20 litros por minuto, talla pediátrica hasta 25 litros por minuto. Los mecanismos de cómo funciona, por ejemplo, este es un estudio donde se ha medido la presión faríngea en centímetros de agua y el flujo en litros por kilo minuto. Fíjense, cuando se utiliza 2 litros por kilo minuto, la presión faríngea en la faringe está entre 4 a 5, ¿no? Lo que quiere decir que cuando yo uso con la cánula nasal de alto flujo, de un flujo de 2 litros por kilo minuto, estamos dándole PEEP, ¿no? Si tuviera un CPAP de 4 o 5, o sea, estamos dándole presión además de darle oxígeno, ¿no? Independientemente de si el niño respira o no, o sea, siempre hay una presión positiva. Fíjense en esta gráfica, esta es la de 7 litros por minuto, flujos altos y un litro por minuto. La presión faríngea siempre es positiva, siempre está por encima de cero, lo que genera una presión de distensión continua, ¿no? Si usamos flujos bajos, la presión se hace negativa, ¿no? Con el ciclo respiratorio. Entonces la presión de distensión continua siempre es positiva en la cánula de alto flujo. Y no hay necesidad de que el niño mantenga la boca cerrada, como en el caso del CPAP, ¿no? Y es este estudio donde muestra que ya sea con la boca abierta o la boca cerrada, la presión de faringea es muy similar. Entonces el niño no tiene necesidad de cerrar la boca, puede
abrir, puede lactar incluso, eso es muy importante, pues esto genera mucha comodidad en el niño. Entonces hay muchas ventajas en realidad. De manera tal que el enfoque terapéutico tendría que cambiar un poquito, ¿no? Nosotros ya no tenemos que, digamos, intubar a un paciente que ya está fracasando la oxigenoterapia, sino tenemos una alternativa, un punto intermedio, que sería la cánula nasal de alto flujo. Podríamos usar también el CPAP y soporte y ventilación no invasiva. Sin embargo, la cánula de alto flujo es, digamos, un sistema de muy fácil uso, y la diferencia entre la cánula de alto flujo y el CPAP en el caso de los lactantes es muy similar, es decir, en prevenir fracaso y prevenir intubaciones, es muy similar. La cánula de alto flujo tiene la ventaja de que es mucho más cómoda, daña menos la nariz. Entonces, bueno, pero también se puede usar el CPAP si es que alguien tiene en sus hospitales el CPAP, etcétera, ¿no? Pero lo puede usar con toda tranquilidad, no hay problema, ¿no? Pero, digamos, hay ciertas ventajas y desventajas en cada uno de ellos, ¿no? En el CPAP podemos usar PP más altos, pero lo importante es saber que tenemos nosotros una herramienta intermedia entre la oxigenoterapia y la ventilación mecánica no invasiva. Es decir, tenemos que buscar cómo se previenen las intubaciones. Entonces, ¿cuándo usar la cánula binasal? Nosotros ahorita estamos hablando de que la cánula binasal se tiene que usar cuando fracasa la oxigenoterapia, ¿no? ¿Qué tenemos en la oxigenoterapia? La cánula nasal y las máscaras. Si las máscaras fracasan, podríamos usar la cánula de alto flujo, luego el CPAP o el BNI. En cambio, podría ser que la cánula de alto flujo reemplace a la máscara, dado que las máscaras son dispositivos que los niños no suelen tolerar. Eso pasa en otros países. En nuestro país podría ser todavía una cosa que no se pueda llevar a cabo porque el costo de estos dispositivos sigue siendo alto y quizá no estamos en condición de poder llegar a este escenario en el cual la cánula de alto flujo reemplaza las máscaras, ¿no? Pero sí debemos buscar por lo menos de que la cánula de alto flujo esté entre la máscara de oxígeno y la ventilación no invasiva, ¿no? Bueno, hay muchas maneras, digamos, o algoritmos para usar estas cánulas de alto flujo, ¿no? Eso ustedes lo pueden revisar quizá con más calma porque hay muchas formas, y voy a pasar esto porque creo que se puede encontrar en cualquier pues, presentación. Ustedes pueden revisar también este video y ver, por ejemplo, este algoritmo de cómo usar las cánulas de alto flujo. Acá les presento otro que es muy similar al anterior, en la cual yo tengo que saber, ¿no?, cómo iniciar la cánula, a qué flujo. En este caso se usa a 1 litro por kilo minuto con flujo de 40%, y tengo que hacer valoraciones cada 15 minutos e ir titulando, es decir, subiendo, bajando la cantidad de flujo y también el FIO2, ¿no? De tal manera que haciendo revaluaciones cada 15 minutos yo puedo ver que el niño esté clínicamente estable para continuar, o de repente veo que no tolera y tengo que buscar esta vez sí otro tipo de estrategias que podría ser considerar la intubación. Nosotros tenemos en las unidades de hospitalización, en los hospitales, ¿no?, salas de cuidados generales, salas de cuidados intermedios y cuidados intensivos. Y actualmente la oxigenoterapia se usa en las áreas de cuidados generales y las salas de cuidados intermedios, ¿no? La ventilación mecánica invasiva, en el caso del Hospital Revalliati, por ejemplo, se usa en las salas de cuidados intermedios y también en cuidados intensivos. BNI usamos muy poco, ¿ya? Muy poco en cuidados intensivos. El CIPA se usa muy poco todavía, recién estamos empezando a usar, y la cánula de flujo también se sigue usando poco, pero estamos empezando a usar. Ya tenemos, tanto en emergencia como en cuidados intensivos, esta herramienta que era muy importante, que hace algunos meses o algunos años no teníamos, que son los blender o los mezcladores de los que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede actualmente, pero la idea es que podamos nosotros aspirar a hacer lo que se hace en los países desarrollados, por ejemplo, en un hospital pediátrico de España, ¿no?, donde en las salas generales, de cuidados generales, se usa oxigenoterapia y también se usa cánula nasal de alto flujo, porque es muy sencillo usar estas cánulas. Esto reemplaza a la máscara Venturi, ¿no?, a las máscaras que los lactantes no toleran. No creo que sea todavía algo que podamos nosotros aspirar, porque por los costos sobre todo, pero sí podríamos nosotros aspirar a que en las salas de cuidados intermedios se use más CPAP y más cánula de alto flujo, de tal modo que a cuidados intensivos solo lleguen los pacientes que efectivamente fracasen a estos sistemas y se tengan que intubar. Todo esfuerzo para evitar la toxicidad del oxígeno o la ventilación mecánica invasiva parece ser mejor. Por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? O sea, tenemos que buscar las maneras de cómo evitar el uso de máscara de reservorio o la nebulización continua con el único objetivo de mejorar
la saturación, porque eso es un fracaso seguro. Ese niño con toda seguridad se va a intubar. Fíjense, en este caso nosotros en cuidados intensivos mismos, hace algunos años, hace algunos meses, no teníamos las cánulas de alto flujo comerciales, ¿no? Y acá lo que hemos hecho es con el blender, este es el blender o el mezclador que tiene una fuente de aire, acá está la manguera verde y la manguera amarilla, fuente de oxígeno la manguera verde y fuente de aire la manguera amarilla. Este es el mezclador, está con un fío de 0,40 más o menos. Este es el flujómetro, acá yo marco el flujo de cuántos litros quiero que se suministre. Ese aire mezclado viaja por esta conexión hacia el termostato, ¿no? O el calentador humidificador, que vemos que está en 37,7 grados centígrados, y luego ese aire mezclado caliente y húmedo viaja por este corrugado, que es un corrugado de CPAP, no es un corrugado de cánulo de alto flujo. Hemos armado un corrugado de CPAP, viaja ese corrugado y acá hemos hecho una conexión con una jeringa de 3 centímetros, ¿no? O una conexión con la cánula convencional. Hemos cortado la cánula convencional y hemos generado una conexión para que el niño luego reciba flujos más altos. Recuerden que si nosotros usamos esta cánula convencional con la oxigenoterapia convencional, no podríamos darle un flujo más allá de 2,5 litros por minuto, porque sería oxígeno frío y el niño empezaría a llorar, ¿verdad? Acá lo que hemos hecho es hacer digamos, una adaptación, ¿no es cierto?, de la cánula convencional con el sistema de alto flujo, ¿verdad? De tal modo que podemos darle flujos más altos de 2,5, ¿ya? Flujos más altos de 2,5. Pero ¿hasta cuánto de flujo tolera esta cánula convencional? Eso también ya lo hemos revisado. No hay publicaciones, obviamente, pero sí hemos tenido que hacer pruebas para ver hasta qué punto se tolera flujo, de tal manera que la resistencia no sea muy grande. Nosotros hemos visto que en las cánulas pediátricas toleran un flujo máximo de 7 a 8 litros por minuto, estas cánulas pediátricas convencionales. Si yo le pongo flujos más altos, la resistencia es tan alta que revienta esta zona, ¿no? Se desconectan los cables, el agua ya no baja hacia el termostato, etcétera. Hay una serie de problemas, ¿no? En el caso de las cánulas neonatales no toleran un flujo más allá de 2 litros por minuto. No se recomienda usar, ¿no? Por lo menos para hacer esto en los lugares donde no tenemos las cánulas de alto flujo. Las cánulas de adultos, igual que los pediátricos, solo toleran entre 7 y 8 litros por minuto y son muy grandes para el niño, por lo tanto no les recomendaría, ¿no? Y podríamos usar esta adaptación, digamos, hecha a falta o empujados por la necesidad, ¿no?, de no contar con las cánulas convencionales para ofrecer, digamos, flujos más altos de 2,5, pero hasta 7 nada más, ¿no? No podríamos darle un flujo de 2 litros por minuto a este niño, por ejemplo, porque si pesa 8 kilos, le correspondería darle 16, y sin embargo solo le damos 7 u 8. Pero ese flujo que es un poco más alto del convencional, muchas veces puede ser suficiente para evitar la intubación. En este caso se trataba de un niño que se había extubado, o sea, ya se le retiró el tubo y lo que queríamos era evitar el fracaso. Es decir, sí nos ha funcionado, no tenemos data todavía como para demostrarlo, pero nos ha funcionado, ¿no? También puede haber lugares donde no tenemos blender, no tenemos mezclador, ¿no? No tenemos el blender, estamos hablando de este dispositivo, ¿no? Y eso pasa. Y esta es la emergencia del Hospital Revalidati. Ahora ya tiene sus blenders en este momento, ¿no? Pero esta fotografía es de hace un año y medio aproximadamente, donde no existían mezcladores en el Hospital Revalidati. Ahora se está difundiendo un poco más el soporte no invasivo y ojalá llegue este soporte, como decía, no solamente a las unidades de cuidados intermedios, sino también a las unidades de hospitalización y a los hospitales de provincia, etcétera, ¿no? Pero fíjense lo que se hizo en una guardia de emergencia, ¿no? Como no teníamos blender, pero sí teníamos una fuente de oxígeno con su flujómetro, perdón, una fuente de aire comprimido con su flujómetro y una fuente de oxígeno con su flujómetro, nosotros podíamos mezclar ambos flujos en un frasco para que ese aire salga nuevamente mezclado y pueda ser humidificado y calentado, y luego salía por un corrugado de un ventilador mecánico. Acá está el corrugado del ventilador mecánico y conectado a una cánula nasal convencional, ¿ya? Se le puso al niño y ven ustedes que está con la mamá está cargando al niño y iba a empezar a dar de lactar. O sea, ¿cómo se consigue que el niño
además de que se le puede ofrecer oxígeno caliente, húmedo, a- y con ello un poco de presión de distensión continua, el niño podía lactar y estar mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que todo esfuerzo para evitar el uso de la máscara de reservorio o la nebulización continua es siempre más importante, es más bueno que dejarlos, ¿no? Con esos dispositivos que debieran ser usados solamente de manera transitoria. Este es un nomograma para el cálculo del flujo y FiO2, ¿ya? Cómo calcular el FiO2 y el flujo cuando estoy usando este sistema adaptado, digamos, al no contar con Blender, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito un FiO2 de 0.5 y un flujo de 6 litros por minuto, recuerden ustedes que si estoy usando una cánula pediátrica no puedo usar flujos más allá de 8, ¿ya? Pero estoy haciendo este cálculo, lo que tengo que hacer es buscar 0.5, que está acá, y luego buscar cuál es la proporción de aire, de flujo de aire y la proporción de flujo de oxígeno. 0.6 y 0.4 para conseguir un FiO2 de 0,49. Entonces hago una multiplicación, flujo de aire 6 por 0.6 y flujo de oxígeno 6 por 0.4. Y al final voy a conseguir flujo de aire de 3.6, flujo de oxígeno de 2.4, la suma es 6 litros por minuto con un FiO2 de 0.5. Y podría ayudar a que este niñito, digamos, no llegue a estar intubado, ¿no? En las zonas o en las regiones donde no tenemos blender siquiera, ¿no? Que seguramente hay, ¿no? Bien, con ello, muchas gracias por la invitación al Colegio Médico y espero que esta presentación sea de mucha utilidad. Gracias.